Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Gollum the Frog, nos habla del límite que puede quebrar a las personas más fuertes. Siempre está la gota que derramó el vaso, que deja en claro que ya es suficiente y no se puede dar más. A veces no es lo que nos ocurre, sino lo que hicimos mal lo que finalmente nos quiebra. Los dejo entonces con Mi papá encontró algo en las catacumbas. Mi padre trabajó más de 20 años como un agente del Departamento de Policía de Cambridge, Massachusetts, y me habló de los túneles que se extienden bajo la ciudad. Tienen varios nombres: los túneles de Harvard, las catacumbas de Cambridge y las catacumbas carmesí. Son un secreto bien guardado, envueltos en misterio. Si se mencionan, la mayoría de la gente asumirá que se trata de los túneles del metro y mostrará poco o ningún interés. Descubiertos por el colono James Elliot Smith en 1634 y posteriormente adquiridos por Harvard cuando Smith desapareció en 1641, nadie sabe quién los construyó ni por qué. A lo largo de los siglos, han dado lugar a muchas leyendas. En 1775, un soldado británico abandonó su unidad durante el sitio de Boston, entró en Cambridge y se escondió en los túneles. Menos de un día después, salió, con los ojos muy abiertos, balbuceando acerca de un niño que hablaba latín y tenía los pies carbonizados y negros, que se burló de él hasta que huyó. En 1827, Edgar Allan Poe se aventuró ahí mientras estaba en destinación a Boston y escribió sobre un niño pálido que se materializó de una niebla negra y cambió de forma ante mis propios ojos. A pesar de que poca gente conoce de su existencia y de que técnicamente están prohibidas al público, de vez en cuando se encuentra un punto de acceso. La entrada más utilizada se encuentra en el sótano del Memorial Hall, un teatro de estilo gótico victoriano situado en el extremo norte de Harvard Yard. En 1991, una niña de 4 años desapareció de su casa en plena noche. No había indicios de robo y las ventanas de su habitación permanecían cerradas y aseguradas. Su cuerpo fue descubierto una semana después, en las profundidades de las catacumbas, sin ninguna marca ni indicios de delito. Los 2 exploradores adolescentes que la encontraron dicen que al principio pensaron que estaba viva, ya que su cuerpo estaba perfectamente erguido contra la pared. Desde entonces, es habitual registrar los túneles en caso de desaparición. Mi padre ha estado ahí 3 veces. La primera fue en el 1997. Un niño había desaparecido tras salir de la casa de su abuela y se estaba llevando a cabo una búsqueda masiva. Mi padre entró en el túnel con otros 3 agentes y recorrieron los 10 kilómetros del túnel sin encontrar rastro alguno del niño. Poco después de salir con las manos vacías, les comunicaron por radio que, trágicamente, el cuerpo del niño había sido descubierto en el río de Maine y que había sospechosos detenidos. La segunda vez fue justo un año después. Un hombre de 80 años con demencia se alejó del apartamento de su hija y mi padre fue asignado de nuevo a la búsqueda en las catacumbas. El equipo no había recorrido más de 800 metros cuando le dijeron que regresara. El hombre había sido encontrado, perfectamente lúcido, disfrutando de una bola de nieve en el Ben & Jerry's de Harvard Square, un poco molesto porque su excursión vespertina había sido considerada un paseo demencial. De la tercera vez, de esa no le gusta hablar. Comenzó como las otras 2, persona desaparecida. En este caso, una niña de 4 años, Alicia Hughes, vista por última vez jugando en su patio trasero. Como de costumbre, papá fue uno de los 4 que ganó el sorteo y tuvo que revisar los túneles. No, aún él no había tenido ninguna experiencia perturbadora allá abajo, pero nadie va a levantarse y ofrecerse voluntario para caminar por un túnel oscuro, espeluznante y húmedo, de origen desconocido y estabilidad cuestionable. Como sus otras 2 experiencias habían sido tranquilas, papá aprovechó la oportunidad para estudiar la estructura. Alumbrando con su linterna las paredes, pudo ver que no estaban compuestas enteramente de tierra, como había pensado en un principio.
Había una gruesa capa de arcilla que se estaba erosionando en algunos puntos, dejando al descubierto unos ladrillos anaranjados, claros y de un aspecto muy antiguo. Aunque eso no disipó del todo su inquietud, la constatación de que el túnel era más sólido estructuralmente de lo que había pensado le quitó un poco del peso de encima. Notó la falta de grafiti en las paredes. Uno pensaría que había una plétora, pero no, ni una sola marca. El lugar habría sido un gran lugar de reunión para jóvenes aventureros, vagabundos y drogadictos por igual. Pero no había ni basura, ni agujas usadas. No había nada. Casi como si la gente no quisiese quedarse ahí. Papá encendió la linterna en la oscuridad que tenía delante, dispuesto a reanudar su tarea, y se sobresaltó cuando el haz no iluminó a los otros 3 agentes que habían estado delante de él. No hacía ni 30 segundos. ¿Se habían quedado rezagados cuando él estaba preocupado por la construcción del lugar? Se dio la vuelta, pero la linterna iluminó un túnel de nada. Se detuvo en el sitio, pensando que tal vez si callaba sus botas, podría oír las de ellos, o tal vez sus voces, muy por delante o a la vuelta de la esquina, donde su linterna no llegaba. Silencio. Probó con la radio. Nada, nada. No era de extrañar. La cobertura allá abajo era muy débil. Camina rápido y los alcanzarás, se dijo a sí mismo, acelerando el paso. Entonces, una vocecita resonó en la oscuridad. ¿Hola?, preguntó. Era una niña. «Hola», respondió, empezando a correr. «¡Ayuda!» «¿Alicia? Alicia Hughes, ¿eres tú?» «Quiero ir a casa». «Sigue hablándome, Alicia, para que pueda encontrarte, ¿ok, cariño?» Corrió durante 1 minuto más, moviendo la linterna en todas las direcciones, y se detuvo para recuperar el aliento cuando iluminó una pequeña figura acurrucada contra la pared de ladrillo donde terminaba el túnel. Era una niña pequeña con el pelo rojo como el fuego. Su primer instinto fue avisar por radio de que la había encontrado, pero se le ocurrió que si antes no tenía cobertura, con toda seguridad no la tendría en lo más profundo del laberinto. «Hola, ¿te llamas Alicia?», le preguntó a la asustada niña en voz baja, con su mejor voz de padre tranquilizador. «Sí». Ella se puso de pie sobre piernas temblorosas, apoyando su mano contra la pared para impulsarse. «Soy el agente Reynolds, pero puedes llamarme Dan, ¿ok? ¿Estás herida de alguna manera, cariño?» «No». Eso es bueno, eso es bueno. ¿Quieres tomarme de la mano para que podamos salir de aquí?» Ella deslizó su manita en la de él y le dio un suave y tranquilizador apretón. «Quiero a mamá», dijo llorando. «Vas a ver a mamá muy pronto, ¿de acuerdo, cariño? Solamente quédate tranquila». «Ok». Caminaron tan rápido como las pequeñas piernas de Alice podían llevarla, con papá probando su radio cada varios cientos de pies, queriendo comunicarse con su equipo tan pronto como estuvieran dentro del alcance. Estaban a unos 15 metros de la escalera de madera podrida que los llevaría a la entrada, cuando su radio se encendió. Por fin. Era confuso, pero pudo distinguir las palabras importantes. «Alicia Hughes, localizada, Avenida Somerville, casa de la abuela». Papá sacudió la cabeza, seguro de que había oído mal, y les preguntó si podían repetirlo. Reiteraron que habían encontrado a Alicia, sin zapatos, deambulando por la acera cerca de la casa de la abuela en Somerville. Estaban seguros de que era ella, y que sus padres acababan de llegar al lugar y lo habían confirmado. Entonces, si Alicia estaba en casa de su abuela, ¿de quién era la mano que tenía tomada mi padre? Su mente se inundó de repente con las leyendas de los túneles. La niña pequeña, los pies negros, fantasmas, cambiaformas, actividad demoníaca. Sintió que el estómago se le hundía en el colon. Se le enfriaron las extremidades y empezó a sentir un hormigueo en el paladar, como el preludio de un ataque de pánico. Así que había llegado el momento, pensó. Así era como iba a morir. O peor aún, estaba a punto de ser arrastrado al infierno. Había sido demasiado engreído con los túneles y no se había tomado en serio las historias.
Había sido atraído por una niña inocente y ahora estaba literalmente en sus garras, sosteniendo su mano. No se atrevía a mirarlo a la cara, temeroso de que se transformara en algo maligno delante de sus propios ojos. Así que hizo lo único que haría cualquier otro agente de policía adulto y fornido. Le quitó la mano de encima y salió corriendo de aquellos túneles sin mirar atrás, ni siquiera cuando su triste vocecita lo persiguió. No volvería a caer en esa mierda. No sería engañado. Papá tuvo pesadillas durante semanas y estaba tan conmocionado por lo que encontró que informó a su jefe de que nunca jamás volvería a los túneles, incluso si eso significaba su puesto de trabajo. Sorprendentemente, su jefe se mostró comprensivo y le dijo que enviaría a varios novatos la próxima vez que hubiera una busca en el túnel. Al fin y al cabo, necesitaban la experiencia. 2 meses después, cuando mi padre empezaba a olvidar su experiencia, Alicia Hughes volvió a ser dada por desaparecida. Una inspección de su familia, solicitada por un vecino, reveló que sus padres habían sido asesinados en la cama, degollados, y que su hija no aparecía por ninguna parte. En su mesilla de noche había una esquina rota de cartulina. En ella, garabateado con lápiz de color verde, había un mensaje: «Gracias por dejarme salir». Al enterarse de este giro de los acontecimientos, mi padre hizo algo que juró que nunca haría. Volvió a los túneles. Tenía una terrible corazonada. Una corazonada que tenía toda la esperanza de que no fuese cierta. Él y otros 2 oficiales caminaron casi las 6 millas antes de encontrar el cuerpo llameante de Alicia Hughes. Estaba acurrucada en posición fetal en el suelo de la tierra, como si hubiera muerto intentando mantenerse en calor. Estaba en proceso de momificación. La tierra que la rodeaba era oscura, ya que había actuado como una esponja para los fluidos que su cuerpo habían filtrado, permitiéndole secarse. La autopsia reveló que llevaba muerta unos 2 meses. Mi padre nunca se recuperó de esa experiencia y se retiró de la policía al año siguiente.